Hola nuevamente. En esta ocasión vamos a complementar el tema que habíamos comenzado en la explicación pasada sobre las pautas de tratamiento y las pautas de evaluación de una persona en la que sospechamos una disfunción miofascial. Como se recordará en el video pasado, habíamos hablado de algunas recomendaciones que se deben tener presentes a la hora de valorar una persona que tiene un punto gatillo o que tiene disfunción miofascial. Y habíamos hablado de las maniobras iniciales o las maniobras superficiales que se hacen particularmente sobre la fascia superficial. En este video, en esta explicación a modo de complemento, vamos a hablar de las maniobras profundas que ya se hacen directamente sobre el punto gatillo y sobre la banda tensa y que nos permitirán, obviamente, liberar o desactivar definitivamente los puntos gatillo. En la segunda parte de esta misma explicación, veremos las contraindicaciones y las precauciones que deben tenerse presentes en este tipo de terapias manuales. Comencemos. Bueno, estas maniobras profundas tienen la característica todas de que se hacen, como decíamos hace un momento, sobre la zona donde está la banda tensa, donde ubicamos la banda tensa y donde está, pues obviamente, el punto gatillo. Eh, Podemos decir a grandes rasgos que son cuatro maniobras o cuatro clases de maniobras, aunque la categorización que estoy haciendo aquí es, digamos, en cierta manera un poco arbitraria porque, como se van a dar cuenta, hay maniobras que se pueden solapar o que se pueden parecer, pero vamos a tratar como de diferenciarlas una a una, las cuatro, para que se logre, digamos, evidenciar el objetivo que busca cada una de ellas. Las cuatro maniobras, a título de mención, y ya pues obviamente hablaremos de cada una de ellas, son inicialmente la compresión isquemiante inhibitoria, la presión deslizante, también llamada stripping, como aparece ahí en la diapositiva, el rozamiento profundo y la fricción transversa. Aquí es donde decía yo que se pueden solapar, enseguida aclararemos eso. Y finalmente, las inducciones faciales profundas o la inducción miofacial profunda. Vamos a comenzar entonces a hablar de la primera de ellas, que digamos en cierta forma es como la base de todas, como se van a dar cuenta, que será la compresión isquemiante inhibitoria. Muy bien, la primera maniobra que llamamos compresión isquemiante inhibitoria, que en algunos textos también aparece con el nombre de digitopresión isquemiante inhibitoria, eso depende pues del autor, es una maniobra que, como decía hace un momento, de alguna manera es la base de todo lo que, de las maniobras profundas que hacemos normalmente en un punto gatillo. Yo voy a ir primero a las imágenes para explicar qué es lo que pretendemos o qué es lo que se busca con esta maniobra. Cuando nosotros detectamos un punto gatillo y una banda tensa, sea por la maniobra de exploración que estábamos haciendo para saber dónde estaban, o sea porque ya lo vamos a tratar, hay una cosa muy particular con las bandas tensas y con los puntos gatillo y es que responden al contacto. Es decir, solamente con el hecho de uno tocar una banda tensa y tocar el punto gatillo específicamente, el músculo, la fascia, la banda tensa, el punto gatillo, comienza a responder o comienza a reaccionar. En las imágenes ustedes están viendo algunos ejemplos de precisamente la compresión isquemiante o la compresión inhibitoria, o si lo quieren llamar simplemente del contacto, porque ahorita se van a dar cuenta por qué hago la aclaración o por qué menciono la palabra contacto. La idea o la base o la esencia de la maniobra de la compresión isquemiante es que yo debo tocar el punto gatillo o tocar la banda tensa. Y utilizo para tocarlo, utilizo para contactarlo, bien pueden ser mis dedos, como en este caso, por ejemplo, donde se está contactando con estos pulpejos, con esos dedos, la parte más inferior del pterigoideo interno, o bien pueden ser, por ejemplo, como en este caso, donde simplemente estoy apresando, estoy agarrando, estoy, digámoslo, fijando el borde libre del pectoral mayor. O como acá, por ejemplo, en donde con la región tenar de la mano del terapeuta, con esta parte, estoy haciendo simplemente un contacto sobre, en este caso, el glúteo medio. O en este caso, donde estoy pinzando el esternocleidomastoideo. La idea, como se puede ver o como se puede colegir de todas las imágenes, es que lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el terapeuta, es simplemente tocando el punto. Cuando yo toco el punto, si la maniobra la estoy haciendo de manera correcta y asertiva, normalmente lo que uno espera es que el dolor suba, porque de alguna manera recuerden que estamos sobre un punto irritable que molesta o que puede generar dolor cuando es manipulado, cuando es tocado, cuando es presionado.
Pero lo normal es que cuando yo mantengo el contacto, el dolor va cambiando, va disminuyendo. Gradualmente la persona sobre la que estoy trabajando comienza a referir, o uno debe estar muy atento acerca de que el dolor, la persona dice que el dolor básicamente está bajando, bajando hasta un punto en el cual el dolor prácticamente desaparece. Esa es una de las respuestas que yo espero cuando estoy haciendo una compresión isquemiante inhibitoria o un contacto inhibitorio sobre un punto gatillo, que el dolor puede que en un momento pues aparezca porque estamos irritando el punto, pero que el dolor vaya mejorando. La otra cosa que normalmente se evidencia en este tipo de maniobras es que cuando yo pongo mis manos, mis dedos, no sé, agarro o apreso un borde libre de un músculo y yo siento la tensión del músculo que puede o no generar dolor, normalmente el contacto del terapeuta con el músculo, el contacto de la mano, los dedos, hace que la zona que normalmente se siente dura, porque recuerden que el punto gatillo está metido en una banda tensa, se vaya paulatinamente ablandando. En cuestión de segundos, usualmente, ocurre cualquiera de las dos respuestas o las dos respuestas inclusive. Es decir, en segundos el dolor debe aumentar, pero paulatinamente va bajando. Y en cuestión de segundos, la zona que yo siento tensa cuando la estoy tocando, la estoy pinzando, la estoy presionando, simplemente va ablandándose. ¿De qué depende esto? Depende de dos cosas, básicamente. Depende, primero, de que el contacto sí se haga directamente sobre el punto, es decir, que yo ponga mis dedos o ponga el segmento corporal con el cual esté trabajando, la mano completa, la región tenar, el codo, etcétera, porque podría hacerse eventualmente también con los codos, depende del terapeuta, del cuerpo de la persona con la que estamos trabajando, de la intención, depende del contacto, perdón, que se haga, que el contacto sea estrecho, digámoslo así, sobre el punto gatillo, sobre la banda tensa, que no sea al lado, en la vecindad, sino que sea directamente sobre el punto. Y dos, por raro que suene, depende de la intención que le pone el terapeuta a lo que está haciendo. Normalmente la maniobra de compresión isquemiante inhibitoria tiene una pequeña dificultad o una pequeña ambigüedad sobre la que yo quisiera pues como hacer aclaración. La maniobra, como decíamos hace un momento, se llama compresión isquemiante inhibitoria, pero realmente la maniobra, para ser justos con ella, debería llamarse contacto inhibitorio. A veces cuando uno oye el término compresión o simplemente presión, la idea que le queda a las personas, a mucha de la gente que se está formando en esto, es que debe de alguna manera apretarse muy duro la zona donde está el punto gatillo, y eso es un error. Normalmente, cuando hablamos de presión o compresión isquemiante inhibitoria, realmente de lo que estamos hablando es de un contacto firme, es decir, de un agarre firme, es tocar el punto, la banda tensa de manera firme, pero firme no significa violento, brusco, duro, que genere mucha más molestia. Es simplemente, como estábamos diciendo hace un momento, contactar y tocar el punto. Cuando yo me quedo tocando el punto, contactándolo, manejando la intensidad, ya veremos en qué momento o por qué debo manejar la intensidad. Esto dejémoslo dentro de un momento. Manejando la intensidad, yo logro la respuesta que decíamos ahora, que el dolor vaya mermando o vaya bajando y que la zona se vaya ablandando. El contacto que yo hago, como decíamos en la explicación pasada sobre la valoración, el contacto que yo hago sobre el punto normalmente debo hacerlo sobre un hueso o sobre una superficie dura. O recuerden que podíamos pinzar, pues verbo y gracia. Miren nuevamente las imágenes en donde aquí, por ejemplo, se está haciendo un contacto sobre el ilíaco o aquí se está pinzando un borde o un músculo que deja un borde libre. La cuestión es que lo que yo hago simplemente es contactarlo, medianamente comprimirlo o apretarlo, pero recuerden, no es brusco, no es violento, es simplemente aumentar o jugar con la presión y esperar la respuesta que acabamos de decir, es decir, que el dolor vaya bajando o que la zona se vaya ablandando. Es muy paradójico lo que pasa con esta maniobra porque pese a que la maniobra es sencilla, en esencia es muy sencilla, es simplemente contactar el punto, como decíamos hace un momento, la intención del terapeuta juega un papel fundamental. Aquí, si la persona, por ejemplo, si el terapeuta está tensionado, está estresado, está tenso de alguna manera, el punto no va a responder. Normalmente uno como terapeuta, cuando toca un punto gatillo y cuando simplemente por contacto o por una discreta presión muy suave quiere ablandar el punto, uno debe estar relajado, uno debe estar lo suficientemente tranquilo para que de alguna manera le transmita esa misma tranquilidad, ese mismo estado de relajación que tiene mi cuerpo, se lo transmitamos a la persona sobre la que estamos trabajando. La idea es que el terapeuta debe estar cómodo, debe estar relajado y la idea, como decíamos, es no causar dolor innecesariamente. Si fuésemos a resumir lo que he dicho aquí con respecto a la compresión isquemiante, lo que tendríamos que decir simplemente es que yo puedo, para liberar un punto gatillo, tocarlo.
tocarlo con mis dedos, tocarlo con mi mano, tocarlo como se ve aquí, por ejemplo, con el olecranon, dependiendo pues del cuerpo del terapeuta, como decíamos, o de lo grande que es de la persona, puedo tocarlo y simplemente, como decíamos, el contacto libera. Suena muy raro, pero es así de hecho. El contacto de los dedos, de la mano, del codo, etcétera, de uno como terapeuta, cuando está relajado y cuando transmite una intención de relajación sobre un punto gatillo, pues prácticamente obtiene, hace que el punto gatillo comience a responder, respondiendo, como estábamos diciendo, bajando la intensidad del dolor o simplemente relajándose, simplemente ablandando la zona que habíamos tocado tensa. Aquí es donde sí podemos decir entonces que uno puede aplicar intensidades variables de presión. Inicialmente, cuando uno tiene un punto gatillo, uno lo que hace simplemente es tocarlo y esperar a que el dolor pase o que esa zona se ablande, y yo puedo paulatina o gradualmente aumentar el nivel de la presión o de la intensidad para buscar exactamente la misma respuesta. El objetivo en última instancia será que yo pueda tocar toda la zona completa, es decir, volver a manipular la zona profundamente y que ya no haya dolor. Esa es la primera forma en que normalmente se puede liberar un punto gatillo. Vamos a ver un fragmento de un video que nos mostrará cómo se puede liberar un punto por compresión isquemiante inhibitoria. Nuevamente, y antes de ver el video, vuelvo a llamar la atención sobre el hecho de que no se trata de una compresión violenta, sino simplemente de un contacto con cierto grado de compresión, pero que no debe generar dolor excesivo, porque lo que buscamos precisamente es que el dolor mejore cuando estamos haciendo la maniobra. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se hace la maniobra o la forma, un ejemplo de cómo se hace la maniobra entonces de compresión o presión o contacto inhibitorio sobre un punto gatillo. En este caso, el punto sobre el que se quiere trabajar, pues como se puede ver, es el macetero, básicamente. Se detecta el punto, la zona del punto, cosa que habíamos dicho ya, y miren simplemente lo que va a hacer el terapeuta. Lo que se va a hacer básicamente es contactar, tocar el punto. Y recuerden lo que decíamos, solamente tocarlo, contactarlo, pues genera molestia. Si ustedes ven la cara, por ejemplo, al paciente, solamente lo que está haciendo el terapeuta, solamente esa manipulación circular que hace sobre el punto, pues genera dolor. Recuerden que la idea no es generar más dolor del que el que debemos o el necesario, por así decirlo. O sea, lo que necesitamos simplemente es saber que estamos sobre el punto gatillo y simplemente mantener el contacto. El dedo, como pueden ver aquí, está contactando directamente a través de la yema, pero pues de pronto no es posible evidenciarlo en el video, pero no se está haciendo demasiada fuerza. Simplemente lo que se está haciendo es tocando el punto, en este caso haciéndole compresión entre el dedo y la rama de la mandíbula para que el macetero quede en la mitad. Y simplemente lo que se espera, como decíamos, es que el dolor aumente y que simplemente comience a bajar. Cuando el dolor comienza a bajar o desaparece del todo, entonces yo puedo aumentar discretamente la compresión contra el hueso y simplemente hablo con la persona y espero que me diga que el dolor vuelve a aumentar, obviamente, y que me cuente nuevamente cuando el dolor comienza otra vez a bajar. Concomitantemente con eso, yo debería percibir, si la maniobra la estoy haciendo correctamente, que la zona, la banda tensa y el punto gatillo, que normalmente se tocará como una zona endurecida dentro del músculo, comienza simplemente a dispersarse, comienza a ablandarse, comienza a volverse mucho menos tensa que lo que la tocábamos al inicio. Es una maniobra realmente muy sencilla que la podemos hacer sobre cualquier músculo, incluso aquellos que no tienen un hueso cercano. Recuerden que podemos, cuando no hay hueso cercano, podemos simplemente comprimir o pinzarlo, digámoslo más bien. La podemos hacer sobre cualquier músculo, pero simplemente lo que uno debe desarrollar es el contacto directo con el punto y manejar la intensidad. Y nuevamente, repito lo que dijimos hace un momento, también es muy importante que uno como terapeuta esté relajado para que la relajación se le transmita nuevamente al punto y obviamente el punto se logre dispersar, se logre liberar, que es en última instancia lo que estamos percibiendo. Aparentemente es una maniobra dolorosa, pero lo que hace que la maniobra sea realmente dolorosa es la intensidad, la violencia, la brusquedad con la que nosotros estamos palpando y no realmente la maniobra. Ya dependerá, y la práctica es la única que puede enseñarle a uno cuál es el contacto asertivo con el punto, pero pues obviamente lo que requerimos es simplemente el contacto que libera sin generar más dolor, sin generar más tormento para la persona que tiene el punto gatillo. Veamos otro ejemplo de liberación por contacto o por compresión isquemiante de un punto gatillo, en este caso sobre el trapecio inferior. Recuerden que la idea es claramente, lo primero que hay que hacer es ubicar el punto. Paréntesis, recuerden que también previamente aquí hemos trabajado las fascias y hemos despegado la fascia superficial con las distintas maniobras para que el punto responda mucho mejor.
Una vez contactamos o una vez definimos dónde está el punto, pues simplemente lo que vamos a hacer es, recuérdenlo, generar una discreta presión, un discreto contacto sobre la zona del punto. Recuerden, a pesar de que en algún momento pueda verse que la maniobra parece violenta, realmente lo que estamos haciendo es tocando. Lo que se está haciendo es tocando el punto, esperando, como decíamos, a que el dolor vaya cambiando, que es una de las respuestas que esperamos, y a que obviamente la zona se vaya ablandando, la zona se vaya volviendo mucho más relajada de lo que la tocábamos al inicio. Miren que en ningún momento hay violencia, para nada, no se trata de presionar bruscamente, profundo, profundo, para que genere el mayor dolor posible, lo cual es un error, sino que simplemente teniendo claro dónde está el punto gatillo, dónde está la banda tensa, simplemente lo que hacemos es tocarlo y esperamos la respuesta y así será, como decíamos hace un momento, en todos los músculos. Simplemente dependerá es del músculo que estemos tratando, la zona que utilizaremos. Yo quisiera mostrar nuevamente la imagen aquí para que se recuerde que así como utilizamos un dedo, y muevo o busco otra vez esta imagen nuevamente, así como podemos utilizar un dedo, podemos utilizar un grupo de dedos, por ejemplo, en este caso para los romboides, que es lo que se está tocando ahí propiamente, lo que se está contactando, y noten que la actitud o la mano del terapeuta está más bien relajada, no es una mano que está haciendo una compresión fuerte o violenta. O recuerden que podemos utilizar también el olecranon, el pinzamiento sobre el borde libre, la región tenar, ya nuevamente, y lo repetimos, dependerá desde el tamaño del cuerpo del terapeuta y el tamaño, obviamente, de la persona sobre la que estamos trabajando. Hay que irse adaptando al músculo que debemos tocar o que debemos contactar. Hay un punto importante que vale la pena mencionar con respecto a la compresión inhibitoria, y es el hecho de que, como decíamos hace un momento, el músculo responde al contacto, responde a la compresión o al contacto que se está haciendo sobre él. De alguna manera, el término compresión o contacto inhibitorio se debe al hecho de que la manipulación del punto, el contacto como tal, corta ese circuito de dolor que se había establecido entre, como se recordará, entre la médula y el músculo por la irritación de los usos neuromusculares. Recuerden, por favor, la teoría que habíamos explicado con respecto a la génesis o la forma en que se generan los puntos gatillo. Entonces, la idea es que el contacto de la compresión, pues simplemente lo que hace es cortar ese circuito. Eso es, en última instancia, lo que creemos que permite la relajación del punto, el hecho de que se corte el circuito que está retroalimentando constantemente la placa motora del músculo y que genera, pues obviamente, la banda tensa. Parece que el contacto y la compresión es, en última instancia, lo que rompe ese circuito y lo que permite que el punto gatillo se libere. Ahora bien, la segunda maniobra profunda de liberación de puntos gatillo es una variante de la primera, es una variante del contacto o la compresión isquemiante que simplemente la vamos a hacer ya no directamente en el punto donde se hizo la primera maniobra. Recuerden que en la primera maniobra lo que hacíamos era previamente ubicar el punto y poner nuestra mano, nuestra región tenar, nuestro codo en donde está el punto gatillo. Eso es lo que hacíamos en la compresión isquemiante. Pero en cambio en esta maniobra, en la presión deslizante, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero vamos a recorrer el músculo en toda su extensión. No sé si soy claro con la diferencia. A diferencia de la compresión isquemiante, en donde decíamos que ponemos directamente el dedo sobre el punto, o sea, en el sitio exacto donde está la banda tensa y el punto gatillo, aquí lo que hacemos es explorar realmente todo el músculo. En la imagen se está viendo cómo se hace la presión deslizante sobre la musculatura del antebrazo. La musculatura flexora del antebrazo, que como se recordará es la que está en la cara anterior, lo que se está haciendo simplemente es con el pulgar del terapeuta, se está palpando desde la muñeca hacia arriba, en este caso hacia el epicóndilo medial o hacia la epitróclea, para detectar puntos gatillo. Si fuésemos, digámoslo así, a graficar esta maniobra de una manera más sencilla, lo que tendríamos que hacer es que con la mano o con el instrumento que estemos palpando, vamos a literalmente dibujar el músculo sobre el cuerpo de la persona. Es decir, vamos a palpar o a masajear profundamente y muy despacio, porque hay que hacerlo muy, muy, muy despacio, en los músculos que sabemos que están en esta zona. Aquí, por ejemplo, en la zona del antebrazo, nosotros sabemos que los músculos usualmente vienen en dirección desde la epitróclea, el epicóndilo medial del húmero, hacia la muñeca. En este caso, en la maniobra, el terapeuta está comenzando la palpación desde el pliegue de la muñeca y simplemente va subiendo, va ascendiendo proximalmente hacia en este caso hacia el codo, hacia la epitróclea, va avanzando muy lentamente, tratando de dibujar el músculo, de recorrer el músculo desde el origen a la inserción. Es una palpación
que se hace muy profunda, muy lenta, y resalto nuevamente profunda y lenta, que se hace a lo largo de todo el músculo. Para esta maniobra es muy importante que tengamos en cuenta siempre la dirección de los fascículos. Esa era la razón por la que alguna vez en anatomía hacíamos tanto énfasis en el hecho de que uno debería recordar visualmente cómo se distribuyen los fascículos de un músculo determinado. En este caso es el músculo que uno quiera tocar. Vamos a ver otra imagen aquí para que se entienda lo que quiero decir. Por ejemplo, esta. Aquí se está haciendo una presión deslizada sobre el músculo elevador de la escápula, que puede hacerse con el pulgar o podría hacerse con otra forma o pues con otro segmento corporal, pero nótese lo que se está haciendo. Se está yendo prácticamente de punto a punto de agarre, o sea, de origen a inserción o de inserción a origen, pero se está recorriendo todo el músculo a lo largo, digámoslo así, para detectar la zona problemática. Aquí se puede ver el mismo músculo, pero se está viendo pues que se trabaja de manera caudal, de manera inferior. Aquí lo estamos trabajando hacia la columna, aquí vamos de la columna hacia el ángulo superior de la escápula. Más ejemplos de lo que estamos diciendo. Miren lo que se está haciendo aquí. Se está recorriendo con el pulgar, en este caso del terapeuta, se está recorriendo el deltoides anterior, desde el sitio en donde sabemos que arranca, en este caso el tercio externo de la clavícula, el extremo acromial de la clavícula, y vamos hacia la tuberosidad deltoidea. Miren, por favor, la dirección de la flecha. Y noten que esta imagen es útil porque nos permite evidenciar cómo se pueden utilizar distintos segmentos corporales. Yo puedo utilizar, por ejemplo, el pulgar, si me permite palpar correctamente, profundamente el músculo. Puedo utilizar, por ejemplo, los nudillos, como en este caso, o puedo utilizar, por ejemplo, miren aquí nuevamente los nudillos, o puedo utilizar varios dedos. Eso dependerá, pues, como decíamos siempre, o como lo decimos una y otra vez, del tamaño del músculo, del tamaño del paciente, del tamaño de mis manos, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos más imágenes. Miren, por ejemplo, aquí la maniobra, cómo se hace sobre, en este caso, el erector de la columna. Aquí se puede ver cómo se está recorriendo el erector de la columna en el sentido siempre de los fascículos. Recuerden que esta maniobra se hace siempre en el sentido de los fascículos, sea con la región tenar, sea con los dedos, sea con los nudillos, sea, digámoslo así, con este dedo apoyado con el otro como tal, o con el olecranon. La premisa siempre es la misma. Yo debo recorrer profundamente el músculo desde un punto en donde se une al esqueleto hasta el otro punto en donde yo sé que el músculo se une al esqueleto. Es decir, de origen a inserción o de inserción a origen, como sea, pero debo recorrer el músculo siempre profundamente en dirección de los fascículos. Ahora bien, ¿qué es lo que se busca? La maniobra de presión deslizante, el recorrido profundo del músculo, lo que busca es lo mismo que buscábamos en la compresión isquemiante. En la compresión isquemiante lo que hacíamos era poner el dedo, poner la mano, poner el segmento con el que estamos trabajando sobre el punto gatillo. Aquí lo que hacemos es avanzar sobre el músculo y sentir en qué punto el músculo está duro o está tenso. Cuando vamos avanzando sobre un músculo determinado y encontramos que en algún punto el músculo se puso tenso, se puso duro o se generó dolor, simplemente lo que hacemos ahí es detenernos en ese momento, en ese punto específico y esperar la respuesta del punto. Recuerden que el punto básicamente, pues si duele, el dolor deberá comenzar a bajar o la zona debe irse ablandando. Una vez yo obtengo esa respuesta del músculo, pues simplemente lo que hago es seguir mi recorrido profundo para que simplemente yo logre llegar hasta la inserción sin que duela nada. Repito nuevamente, la presión deslizante lo que busca simplemente es recorrer todo el músculo completo, desde un punto de origen hasta un punto de inserción o viceversa, no importa, los puntos de unión o de anclaje al esqueleto. ¿Qué es lo que busca el segmento que está explorando? ¿Qué es lo que busca mi dedo, mi mano o lo que yo esté utilizando? Lo que busca es a lo largo del músculo qué zona está tensionada o dónde hay dolor. Recuerden que el dolor y la banda tensa van de la mano, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Entonces la idea es que si yo empiezo a palpar, por ejemplo, el elevador de la escápula aquí en la columna cervical y voy avanzando lentamente, lenta y profundamente y encuentro en este punto una zona dura que la persona me dice que duele o que yo percibo que genera dolor, en ese punto simplemente hago la maniobra de compresión inhibitoria, es decir, me quedo contactando y tocando el punto y espero a que el punto responda, es decir, que el dolor baje y se quite y que obviamente la zona se disperse, se libere, se ablande como tal. Una vez logro obtener esa respuesta, sigo mi recorrido y llego al otro punto de unión al esqueleto como tal. El objetivo, nuevamente lo repito, es que yo logre recorrer el músculo completo desde el origen hasta la inserción, que lo logre recorrer todo sin que en el recorrido encuentre ni bandas tensas, ni zonas duras,
y mucho menos zonas dolorosas. Eso me dice de alguna manera que el músculo ya quedó completamente libre. Por eso era precisamente que decíamos que de alguna manera esta maniobra es una variante de la compresión isquemiante, porque en última instancia lo que se hace con la presión deslizante es una compresión, pero simplemente es una compresión más ordenada. La diferencia es que en la compresión isquemiante yo debía ubicar y tener en la mente dónde estaba el punto para que no se me escapara. En cambio, aquí simplemente voy recorriendo el músculo completamente todo a lo largo de la extensión y simplemente donde encuentre el punto hago la compresión o hago las maniobras que yo sé que me van a permitir liberar el punto, es decir, mantener el contacto y esperar a que el dolor pase o que la zona se libere. Esa es la maniobra. Objetivo, nuevamente, y me disculpan, lo repito, es que yo logre recorrer completamente el músculo sin que encuentre ninguna zona de dolor, ninguna banda tensa, absolutamente ninguna molestia. Yo debería ser capaz de recorrerlo todo sin que nada moleste, que es de hecho lo normal en un músculo. No debo encontrar nudos, zonas dolorosas, etcétera, etcétera. Esa maniobra se llama presión deslizante o se llama compresión deslizante o simplemente, como dice aquí, stripping, que es exactamente lo mismo. Una variante de la compresión isquemiante, pero digámoslo más ordenada porque me permite recorrer todo el músculo. Bueno, la tercera maniobra profunda que se hace sobre un punto gatillo y una banda tensa, la vamos a llamar rozamiento o fricción profunda. Y aquí hay que hacer la aclaración de que estamos hablando de dos maniobras diferentes, pero que en esencia son la misma. Dos maniobras que si bien tienen variantes, lo que buscan en esencia es lo mismo. Hablemos primero de esta, del rozamiento suave profundo. Lo que busca el rozamiento suave profundo de un punto gatillo, o lo que significa esta maniobra, es literalmente lo que traducen o dicen las palabras. Es sobre el sitio donde está el músculo, sobre la zona donde yo encuentro el músculo, lo que voy a hacer simplemente es un masaje profundo, un masaje rápido, vigoroso y profundo. Simplemente lo que trato es con el dedo, con la región tenar, con los nudillos, con el olecranon, friccionar, tocar el punto gatillo y masajearlo profundamente hasta que yo obtenga la respuesta que quiero. Como se podrán imaginar, es una maniobra excesivamente dolorosa, porque estamos cogiendo la zona del punto gatillo, estamos cogiendo la zona donde está la banda tensa, la estamos apretando duro y estamos masajeando y estimulando o sobreestimulando el punto gatillo. El dolor tiene que ser obviamente insoportable y así es de hecho durante los primeros segundos de la maniobra. La maniobra genera mucho dolor en la persona, pero lo bueno y la respuesta que yo espero es que si estoy haciendo la maniobra correctamente, en cuestión de segundos, es decir, 5 segundos, 8 segundos, el dolor cae en picada. O sea, la intensidad del dolor básicamente baja y desaparece del todo. En cuestión de unos 10 o 15 segundos, el dolor se ha quitado y es de hecho una maniobra que es muy efectiva para liberar puntos gatillo que de alguna manera no he podido liberar con el contacto o con la compresión isquemiante. Esa maniobra se llama rozamiento profundo. Recuerden, es un masaje profundo que se hace sobre el punto gatillo y que lo que hace es despertar un dolor exquisito, un dolor muy fuerte y que en última instancia, pues a los segundos caerá y se quitará del todo. Libera los puntos muy eficientemente y de hecho los libera mucho más rápidamente que la compresión isquemiante y que la presión deslizada. La desventaja que tiene, desafortunadamente, es que genera mucho dolor, un dolor momentáneo, un tormento momentáneo, que se alivia en cuestión de segundos, sí, pero que no deja de ser obviamente un dolor demasiado intenso. Sin embargo, eso no quita que sea una maniobra muy, muy eficiente. Veamos en un video cómo se hace la maniobra. Bueno, vamos a ver en esta animación, en esta parte de este video, este fragmento, cómo se hace la maniobra o cómo es la esencia de la maniobra del rozamiento profundo o la fricción profunda, perdón. Lo que se hace es en el sentido de las fibras del músculo, es decir, en el sentido de los fascículos, que recordarán que yo debo tener presente siempre en esta maniobra. En el sentido de los fascículos, yo voy a hacer un masaje profundo. Aquí, aunque la calidad del video no es muy buena, me permite ver, por ejemplo, cómo se está haciendo o se va a hacer más bien, apenas lo ponga a rodar, un masaje profundo sobre la parte más inferior del esternocleidomastoideo. Miren lo que se está haciendo. En la parte inferior del esternocleidomastoideo, el terapeuta lo que está haciendo es un rozamiento profundo, es decir, está desplazando la fascia superficial y la profunda toda en bloque para rozar completamente la parte inferior, en este caso el esternocleidomastoideo. Ahora, como decíamos, la maniobra genera un dolor importante, genera mucho dolor porque si es un punto que está activo, digámoslo así, o que es un punto que hemos acabado de despertar,
de alguna manera el dolor se dispara. Pero recuerden que lo que tenemos que hacer es mantener el rozamiento sobre el punto, sobre la banda tensa, hasta que el dolor caiga en picada y desaparezca. Tenemos que tener una comunicación permanente, digámoslo así, con la persona sobre la que estamos trabajando, porque en última instancia esa es la respuesta que buscamos, que el dolor se quite y que obviamente el punto se mejore. Miren, por ejemplo, cómo se hace la misma maniobra. En este caso utilizamos o se utiliza el nudillo para friccionar una porción del pectoral mayor en este caso. La esencia es la misma, es decir, es una maniobra de rozamiento profundo, idealmente en el sentido, como estamos diciendo, de las fibras del músculo o de los fascículos del músculo. Y la segunda variante de esta maniobra es la que llamamos fricción transversa de Ciriax o simplemente fricción transversa profunda. En esencia, como decíamos hace un momento, es la misma maniobra. O sea, tanto el rozamiento profundo y la fricción transversa de Ciriax son la misma maniobra. La diferencia radica simplemente es en la dirección en la que se hacen. Por ejemplo, en el caso del rozamiento profundo o masaje profundo, como también se puede llamar en algunos textos, decíamos muy claramente que este se hacía en la dirección de los fascículos. Siempre seguíamos la dirección de los fascículos. La fricción transversa, como su nombre lo indica, pues se hace al contrario o perpendicularmente a los fascículos del músculo. Por ejemplo, en esta foto, en donde vemos que se está trabajando particularmente la parte más distal del músculo cuádriceps, propiamente sobre el tendón ya del cuádriceps, noten la dirección en la que se hace la fricción transversa. El dedo del terapeuta, en este caso, lo que está haciendo es palpando profundamente sobre el tejido conectivo de la fascia profunda y sobre el tendón en este caso, pero podría hacerse en cualquier músculo, en cualquier parte, y está friccionando vigorosamente en sentido contrario a como normalmente se ubican las fibras del músculo o en este caso las fibras del tendón. Esta es una maniobra que se puede hacer, de hecho, eh, sobre los extremos de los músculos y que de hecho es muy útil para liberar los extremos de los músculos cuando están tensionados, cuando el colágeno de los tendones, de la fascia que está en esa parte, está demasiado tensionado o está demasiado adherido. Es una maniobra también vigorosa que se mantiene durante 1 o 2 minutos y que nos permite liberar zonas de dolor y liberar obviamente fascias y cuando lo hacemos directamente sobre el punto, pues obviamente nos permitirá también ayudar a liberar puntos. De hecho, esta fricción transversa en particular, yo diría que es muy prudente hacerla o es recomendable hacerla siempre después de una presión profunda o de una presión deslizada, más bien, o una compresión isquemiante. Es decir, uno después de la compresión isquemiante debería siempre complementar esa maniobra con la fricción transversa de Ciriax, con la fricción al contrario de las fibras del músculo que estamos trabajando. No se les olvide que en este caso la fricción transversa se hace al contrario, a diferencia, como decíamos hace un momento, del rozamiento profundo, del masaje profundo que se hace en el sentido de las fibras del músculo, es decir, cómo van los fascículos como tal. La maniobra tiene muchas ventajas. Puede que eventualmente sea algo molesta, aunque si ya hemos disipado o hemos liberado el punto gatillo, no debería ser excesivamente molesta. Pero la maniobra, a pesar de las molestias que pueda causar, normalmente tiene la ventaja de que nos incrementa el flujo sanguíneo por el hecho de que estamos estimulando el tejido profundo. Normalmente las fascias, los músculos o cualquier órgano responde al masaje profundo aumentando la circulación sanguínea, es decir, abriendo los vasos sanguíneos. Y como se podrán imaginar, esto es una ventaja muy grande para las disfunciones miofaciales, porque recuerden que cuando hablábamos de lo que generaba los puntos gatillo, lo que causaba los puntos gatillo, le echábamos la culpa a la mala oxigenación, a la mala circulación y obviamente la acumulación de ácido láctico. Estas maniobras de fricción, sea el rozamiento longitudinal o sea el rozamiento transverso, la fricción transversa de Ciriax, nos mejora la circulación sanguínea porque estimula de hecho que se abran los vasos sanguíneos, pero también nos permite no solamente aportar nutrientes y una gran cantidad de oxígeno hacia la zona que estaba problemática, sino también que nos ayuda a barrer toxinas, a disipar sustancias que estaban acumuladas ahí y que obviamente estaban también, digámoslo, empeorando el problema de la disfunción miofacial. Entonces, en esencia son las mismas maniobras. La única diferencia es que las vamos a hacer dependiendo de si es el rozamiento profundo en el sentido de las fibras del músculo. Y si hablamos de la fricción transversa de Ciriax, pues la haremos simplemente al contrario o perpendicular, digámoslo así, a cómo van las fibras del músculo o a cómo van las fibras, en este caso del tendón que estamos trabajando. La idea es, los tiempos son variables. En el rozamiento profundo que mencionábamos ahorita, las cuestiones o el rozamiento más bien es de segundos. Decíamos que el dolor aumentaba, pero que caía inmediatamente.
En la fricción transversa nos podemos quedar un poco más, porque usualmente esta maniobra se hace, recuérdenlo, como complemento a la compresión, y se supone que ya la molestia no deberá ser excesiva. El paciente o la persona tolera que uno se quede mucho más rato friccionando el tejido profundo sin que le genere mayor dolor. Esas dos maniobras son muy útiles y nos mejoran, yo diría, bastante la circulación sanguínea sobre el punto que en última instancia, como decíamos ahora, es la causa del problema. Y vamos ahora a la cuarta maniobra profunda, que se hace sobre la banda tensa, sobre el músculo afectado y sobre el punto gatillo. La llamamos inducción miofacial profunda o simplemente inducción facial profunda para aclarar o para, digámoslo, especificar que es una maniobra que se hace sobre la fascia profunda y sobre el músculo. ¿En qué consiste la maniobra? Pues bien, si fuésemos a describir la maniobra de manera sencilla, podríamos decir que es un estiramiento analítico, un estiramiento que se hace sobre el músculo. Si ven la foto que está en la diapositiva, lo que están viendo, lo que están evidenciando es que el terapeuta está ejerciendo tensión o está ejerciendo presión en dos puntos distintos sobre los músculos pectorales. Aquí realmente la maniobra es, recuérdenlo, sobre la fascia profunda y sobre el músculo, es decir, estamos trabajando tejidos profundos. Y lo que se está haciendo, lo que hace el terapeuta es anclarse en dos puntos del músculo que estamos trabajando. Aquí lo está haciendo sobre todo la región pectoral, pero puede hacerse sobre un músculo específico o incluso sobre un área pequeña de un músculo determinado. Se está anclando, está presionando muy suavemente los tejidos profundos para evitar que las manos se le resbalen sobre la piel y está ejerciendo tensión en el sentido que nos indican las flechas. Si ustedes ven las flechas, ven que las flechas están mostrando o están describiendo que la presión, la tensión más bien, se está ejerciendo tratando como de separar las manos. Esta maniobra, como decíamos, está trabajando fascia profunda, está estirando la fascia profunda, pero también está estirando sin duda alguna los fascículos del músculo, el músculo como tal, y es una maniobra que yo diría que complementa muy bien las maniobras anteriores, es decir, la compresión isquemiante, la presión deslizante, la fricción transversa, etcétera, etcétera. De hecho, yo diría que es una maniobra que siempre debe hacerse en todas las liberaciones de puntos gatillo. Se ejerce tensión en sentidos contrarios. Lo que se busca es que la zona que queda en la mitad, digámoslo así, la zona central, el tejido profundo que está en la mitad, comience lentamente a estirarse, a alargarse, digámoslo así, hasta que simplemente ya no pueda estirarse más. Esto es difícil explicarlo pues con una fotografía, explicarlo de una manera textual, pero lo que deben hacer o lo que deberán hacer en la práctica es básicamente sentir como cuando yo mantengo la atención durante un tiempo determinado, que pueden ser 30 segundos, un minuto y medio, depende mucho del músculo y del cuerpo de la persona, cuando yo mantengo la atención, yo siento que esta zona del centro se ablanda, que la zona se estira. Yo siento literalmente como si las manos trataran de desplazarse sin que las manos acaricien o se resbalen sobre la piel. Aquí es muy importante hacer la aclaración de que las manos siempre se mantienen permanentemente ancladas o firmemente ancladas sobre la piel. A veces puede hacerlo también con dos dedos o con dos segmentos corporales más pequeños, pero en última instancia lo que quiero que se entienda es que es la esencia de la maniobra. La maniobra lo que busca es finalmente liberar los tejidos conectivos profundos de la fase superficial y obviamente estirar el músculo sobre el que estamos trabajando. Tiene una serie de ventajas importantes y es que al hacerse o al estirarse la fascia y el músculo de esta manera, los vasos sanguíneos profundos, es decir, ya no los que están sobre la fase superficial, sino los profundos que van entre los músculos, se abren y obviamente esto redunda en un aumento en la circulación sanguínea, en un aumento en la oxigenación y en un aumento, obviamente, en la parte nutritiva o en la parte nutricional del músculo. El músculo recibe una gran carga de nutrientes que le servirán, obviamente, para recomponer el problema que tenía de la disfunción miofacial o lo que lo llevó más bien a una disfunción miofacial. Aquí vemos algunas otras imágenes que nos pueden ilustrar lo que estamos diciendo. Miren nuevamente, noten que lo que se hace es tratar de generar nuevamente tensión en sentidos contrarios tratando de seguir en la medida en que se pueda la dirección de los fascículos del músculo. Miren, por ejemplo, aquí la misma maniobra sobre los romboides en este caso. Miren que se hace con los dedos, ya no con las manos llenas como en las tres fotografías que hemos visto. Mírenla aquí, por ejemplo, sobre la zona del tríceps, con dos manos, profundo, separando. Y mírenla aquí en la región del cuello.
En esencia es lo mismo. Buscamos estirar el músculo, estirar localmente el músculo y obviamente estirar también, recomponer la estructura de la fascia profunda, que será una maniobra, como decíamos ahorita, yo creo que necesaria y complementaria para cualquier liberación de puntos gatillo. No se les olvide el nombre de la maniobra se llama inducción miofacial profunda o simplemente, si la queremos abreviar, liberación de fascia profunda. Bueno, si llegados a este punto, yo quisiera como recapitular un poco para sacar como cosas en limpio, cosas claras. Hemos descrito hasta ahora cuatro maniobras profundas, cuatro maniobras que dijimos al principio que se hacían siempre sobre el músculo que está afectado con el punto gatillo, etcétera, etcétera. Surge una pregunta, o por lo menos una pregunta que le hacen a uno mucho en práctica, y ¿es necesario hacer las cuatro maniobras? Y la respuesta es sí y no. Estoy hablando de las profundas. Cuando digo sí y no es porque en última instancia yo diría que las dos primeras maniobras que describimos, es decir, la compresión o el contacto inhibitorio y la presión deslizada o la presión deslizante son lo mismo. O sea, es la misma maniobra, la esencia de la maniobra es lo mismo, aunque la técnica varía. Como decíamos hace un momento, hace unos instantes, en la compresión isquemiante, pues yo voy directamente al punto, mientras que en la presión deslizada o en la presión deslizante, pues yo debo explorar con más curia, con más, digámoslo, con más ahínco el músculo, tratando de buscar puntos gatillo, bandas tensas, pero en esencia es lo mismo. Cuando yo encuentro el punto, pues me quedo ahí liberándolo con la técnica de compresión. Entonces yo diría que esas dos maniobras son intercambiables o uno podría hacer directamente la presión deslizante desde el principio o si uno detectó el punto, pues la compresión isquemiante de una vez. Lo que sí me parece importante aclarar es que si bien estas dos primeras son intercambiables, la una es prescindible porque en esencia son la misma, las otras dos sí deberían hacerse. Las otras dos maniobras complementan muy bien la compresión isquemiante en cualquiera de sus dos variantes, en cualquiera de sea la presión deslizante o la compresión isquemiante, no importa. Pero después de que yo haga compresión isquemiante o presión deslizante y logre liberar el punto de esa manera, yo, pues por lo menos es mi recomendación, yo deberé hacer siempre un rozamiento, sea transversal, o sea, una fricción transversa de ciliax o un rozamiento profundo, o por qué no, los dos. Esta maniobra, como decía yo cuando lo estábamos describiendo, pues de hecho complementa muy bien la compresión isquemiante, no debería faltar como tal. Y sin duda alguna, la maniobra que sí o sí debe ir siempre es el estiramiento de la fascia profunda o la inducción miofacial profunda. Entonces, a la pregunta que le hacen a uno muchas veces acerca de si son necesarias las cuatro maniobras, pues la idea es que por lo menos uno haga una maniobra que implique compresión, una que implique fricción y siempre hacer la maniobra que implique la inducción o que se haga, o más bien la inducción miofacial profunda. Eso debería hacerlo uno siempre, prácticamente en todos los puntos gatillo, para poder liberarlos completamente o para liberarlos eficientemente. Ahora, recuerden que también dijimos que además de estas maniobras profundas que hemos descrito hasta este momento, existen otras maniobras complementarias. Pero ya no podríamos decir que son maniobras, sino que son simplemente otras herramientas terapéuticas que uno como terapeuta tiene a su disposición y que ayudan muchísimo en la liberación o en lograr el objetivo último, que es liberar los puntos y relajar el músculo que estaba afectado. ¿Cuáles son esas maniobras? Mencionaré algunas, por ejemplo, aquí. Una de ellas es aplicar frío, aplicar hielo. En las técnicas originales de liberación de puntos gatillo, el frío es muy importante, o por lo menos se describía la aplicación de frío siempre, porque de alguna manera eso permite que el músculo se estire mucho más fácil y que el punto se libere más fácil. Yo cuando aquí menciono la aplicación de frío local, no lo estoy haciendo en ese sentido, sino que lo estoy haciendo más con fines de generar algo de analgesia o de anestesia sobre la zona que estamos trabajando. Entonces, adicional a las maniobras que hemos descrito profundas hasta este punto, me parece que es muy importante que si se tiene la posibilidad en el centro de trabajo, en la cabina, en la camilla, en el consultorio, donde esté uno ejerciendo este tipo de terapias, de terapéutica, aplicar frío. Frío que puede ser tranquilamente con un spray, que son usualmente a base de cloruro de etileno, o que puede ser simplemente hielo, compresas frías, remojadas en hielo, por así decirlo, aplicado siempre sobre la zona que estuvimos tratando, donde estaba el punto gatillo, y también sobre la zona de dolor referido. Esto es algo que a veces no se hace, pero ayuda muchísimo. Cuando uno aplica frío, y también aplica lo mismo para el calor local, que lo mencionaremos enseguidita, cuando se aplican medios de temperatura, es importante aplicarlos no solamente en la zona donde estaba el punto gatillo que liberamos, sino también en la zona de dolor referido. Es muy buena estrategia para complementar las maniobras
que hemos mencionado hasta ahora. También hay otras cosas que pueden ayudar a que el músculo optimice más su estado y que obviamente los puntos no vuelvan a aparecer, y es hacer masajes, es decir, hacer un amasamiento o un masaje profundo en el músculo que estamos trabajando, que en última instancia, y como se va a ver más adelante en terapias corporales, es simplemente coger el músculo, apretarlo o manipularlo sin soltarlo. Es literalmente amasar el músculo como si fuera una plastilina o algo maleable para que se aumente la circulación y para que obviamente se relaje el músculo, porque son muy buenas maniobras, es una muy buena técnica de lograr la relajación del músculo. Ya mencionamos el frío nuevamente, y aquí lo que podemos decir es que se puede aplicar también calor. El calor es también esencial, es decir, yo puedo aplicar medios locales que incluyen frío, calor, y en el calor en particular yo puedo aplicarlo, bien puede ser seco o puede ser pues, normalmente, o de hecho mucho más efectivo, calor húmedo, con algún tipo de sales medicinales, como por ejemplo, qué sé yo, sal de Inglaterra, sulfato de magnesio, o incluso poner una pinda, por ejemplo, llena de alguna planta que tenga propiedades antiinflamatorias, descongestionantes, etcétera, etcétera. Es decir, ya es jugar básicamente con otras herramientas terapéuticas que son muy propias del ámbito de las terapias corporales y que sin duda alguna complementan muy bien lo que hemos hecho o las maniobras que hemos hecho hasta este punto. Y un detalle importante que no está por demás mencionarlo y que desafortunadamente muchos pacientes no cumplen a cabalidad, es que siempre que uno trabaja un músculo y libera un punto gatillo y logra liberar pues las fascias y todo lo que estamos buscando o tratando de hacer, la persona debería descansar. La idea es que el músculo que se trabajó, la zona que se trabajó, debería tener reposo, idealmente durante 1 o 2 días. Yo sé que eso es difícil, obviamente, porque mucha gente está en el trajín diario, en el afán diario del trabajo, de sus actividades, pero en la medida en que se pueda, la persona y las zonas, particularmente la zona donde se trabajó, debería recibir atención y reposo durante unas 24 horas mínimo, para que los músculos acaben de recomponerse, para que toda la disfunción que había llevado hasta el punto gatillo y al dolor que atormentaba a la persona durante muchos años, pues todos esos procesos se reviertan adecuadamente y el músculo recupere su estado normal, que es el de estar sano y estar relajado. Esas serían básicamente como las herramientas o las terapias adicionales que pueden servir o que pueden ser muy útiles propiamente para complementar las maniobras de relajación profunda o de liberación profunda, más bien, perdón, las maniobras de liberación profunda de puntos gatillo. El calor, el frío, el reposo, sin duda alguna. Y, ¿por qué no? Algunas otras cosas que pueden ya, digámoslo, ser, aunque no son propiamente para puntos gatillo, pueden ayudar. Como por ejemplo, utilizar electroestimulación con un equipo de gimnasia pasiva o de estimulación eléctrica en modos de operación que impliquen la relajación del músculo, TENS, por ejemplo. Es una muy buena opción también, pienso yo, para complementar lo que hemos hecho hasta ahora. Como sea, la idea es que todo se complementa con las maniobras que hemos hecho o que hemos descrito hasta este momento, tanto de fascia superficial como de fascia profunda. Finalmente, y antes de hablar de las contraindicaciones y las precauciones del tratamiento o de los tratamientos corporales, aquí en este punto quisiera recapitular. Una vez hemos detectado el punto gatillo y lo vamos a trabajar, recuerden que lo primero es hacer las maniobras superficiales o las maniobras de fascia superficial, las tres que describimos o cualquiera de ellas, con tal de que se logre mejorar el estado de la fascia superficial de la hipodermis y mejorar la circulación. No se les olvide que hacer eso siempre optimiza mucho más la respuesta que obtendremos en las maniobras profundas. Segundo, una vez hacemos esas maniobras superficiales, pasamos a las maniobras profundas. Y dijimos que es intercambiable hacer el contacto inhibitorio, la compresión isquemiante inhibitoria o la presión deslizada. Yo puedo utilizar cualquiera de los dos, pero siempre deberá hacer algún tipo de fricción o rozamiento, y adicional a eso deberá hacer la inducción de la fascia profunda. Y después de que yo logre liberar el punto gatillo, la banda tensa con esto, porque realmente las maniobras son muy efectivas cuando se hacen correctamente, aplicar una terapia complementaria de estas que hemos mencionado hasta aquí: calor, frío, electricidad, etcétera, etcétera, y guardar reposo. Es un protocolo sencillo, aunque no me gusta la palabra protocolo, pero son pautas sencillas que son muy efectivas, por experiencia se los digo, a la hora de liberar puntos gatillo y a la hora de trabajar disfunciones miofaciales. Ya para concluir, hablemos entonces de las contraindicaciones y las precauciones que deben tenerse siempre muy presentes a la hora de trabajar sobre una persona que tiene una disfunción miofacial.
Bueno, lo primero que tiene que tenerse en cuenta es que cuando uno adquiere suficiente experiencia o práctica en terapias corporales, realmente uno podría decir que que lo que se hace sobre el cuerpo, las terapias que se hacen sobre el cuerpo para liberación de puntos gatillos son maniobras que en general son seguras. Son realmente, no son muy agresivas, son seguras, no generan daños adicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que tener en cuenta una serie de precauciones que en términos generales parten más del sentido común y de la precaución de no generar más daño sobre una persona que ya de por sí tiene una alteración. Son maniobras seguras, pero por favor tengan en cuenta las siguientes precauciones. La primera de ellas es que a no ser de que ustedes, la persona que va a trabajar, tenga entrenamiento médico, sea médico o médica, no deberían nunca controvertir diagnósticos médicos. Es decir, un ejemplo, si ustedes están viendo, usted está viendo una persona que tiene una cefalea, un dolor de cabeza, que pues, tiene una alta probabilidad de ser causado por un punto gatillo en el trapecio, en el esternocleido o en otro músculo, pues que dé dolor en esa zona de la cabeza, y la persona tiene diagnóstico de migraña, nunca vaya a cometer el error de decir o de decirle a la persona que no es una migraña, sino que es un punto gatillo. Puede que en algún momento ustedes tengan razón o usted tenga razón en ese sentido, pero la idea es no controvertir diagnósticos médicos. El diagnóstico médico usualmente implica un ejercicio en el cual se ha evaluado a la persona, se le han hecho paraclínicos y se ha llegado o se ha logrado llegar a un diagnóstico de trabajo como tal. La función del terapeuta corporal, de ustedes como tal, es más una función complementaria a la labor del médico. Si la persona tiene un diagnóstico de migraña, déjela con su diagnóstico de migraña y usted simplemente trate de darle mejoría desde lo que le corresponde a usted o lo que le toca a usted. Es decir, de buscar de pronto algunos músculos que le puedan generar dolor de cabeza y sin duda alguna, pues eso complementará muy bien y no reñirá para nada con el diagnóstico médico. Entonces, primera precaución importante, no controvertir diagnósticos médicos. Nunca digan o nunca le digan a un paciente o a una persona, usted no tiene esta enfermedad, sino que tiene una disfunción miofascial. Puede que sea cierto, pero a no ser de que ustedes tengan un entrenamiento médico, es decir, que sean médicos, que estén médicos graduados o médicas graduadas, no controvierten diagnósticos médicos porque usualmente una equivocación en este sentido puede ser grave, muy grave de hecho. La otra precaución importante que se debe tener presente aquí es que si por alguna razón usted está tratando a una persona y le surge alguna duda acerca del tipo de dolor, del cuadro que tiene la persona o de si debe trabajarla o no, es decir, si usted tiene dudas acerca de si usted puede o no trabajar de manera segura sobre el cuerpo de esa persona, entonces resuelva la duda a favor de su paciente. Más bien remítala a donde el médico, pídale nuevamente que vaya y se haga valorar por un médico, que se le hagan paraclínicos antes de que llegue donde usted. Su labor no es hacer diagnósticos médicos, sino, como decíamos hace un momento, complementar la labor del personal de salud, la labor del terapeuta o de la persona que está tratando ese dolor también y que puede trabajar de hecho de la mano con usted sin necesariamente reñir. Entonces la idea es que si en algún momento a usted le surge una duda sobre si debe o no trabajar sobre una persona en particular que tenga una condición específica, como dice la diapositiva, resuelva la duda a favor de su paciente, pídale que se haga valorar nuevamente por el médico y así usted con seguridad pues estará mucho más tranquila y el paciente pues obviamente obtendrá lo mejor, que es lo que estamos buscando. Una cosa importante aquí, muy importante, es mucho cuidado con los pacientes que no tengan diagnóstico. Si ustedes recuerdan lo que hablamos en el video pasado, en la explicación pasada acerca de en quién debía yo sospechar una disfunción miofascial, recuerden que decíamos que eran personas que tenían un dolor durante mucho tiempo, que eran crónicas y que era un dolor en una zona del cuerpo y que usualmente ya había recibido algún tipo de tratamiento, de terapia, de medicamentos, etcétera, etcétera. Pero si alguna vez a usted le llega o a ustedes les llega una persona que está demasiado sintomática, que tiene un dolor muy fuerte, que realmente la angustia y la agobia mucho, la recomendación más sana aquí es que no se trabaje sobre esa persona. Esa persona que está en una crisis dolorosa demasiado fuerte debe ser vista primero por el personal médico, por el personal de salud, en urgencias o donde le corresponda, y solo después de que se haya establecido que esa crisis dolorosa, que ese dolor de alta intensidad no era algo grave, algo quirúrgico, algo que pudiese afectar la vida del paciente, una urgencia, una emergencia, solo en ese caso ya podrá entrar usted a trabajar con lo que hemos discutido aquí. Entonces, si el paciente está demasiado sintomático, si la persona está demasiado agobiada, si
Si usted lo ve, y créale a su sentido común, a su intuición, si usted lo ve demasiado sintomático, demasiado dolorido, no lo trabaje. La idea es que lo remita y más bien usted trabaja en personas que tengan las condiciones que decíamos para la disfunción, crónicos, con dolores que van y vienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy importante, si una persona le llega a usted con un dolor, pero no tiene ningún diagnóstico, nunca ha sido evaluado por el médico, no tiene exámenes, no sabe, no tiene ni idea qué puede hacer ese dolor, y la recomendación más sana aquí es que también lo remita primero a valoración y solo cuando se haya establecido cuál es la causa del dolor podrá entrar usted a trabajar. Recuerden que su función nuevamente no es hacer diagnósticos, sino simplemente complementar la labor del personal de salud. Pongan mucha atención, por favor, a otras precauciones importantes en el tratamiento de las disfunciones miofaciales, como por ejemplo esta. Yo diría que por norma, y ustedes lo van a ver, de hecho, en otros contextos distintos, las mujeres embarazadas siempre son una contraindicación para aplicar cualquier tipo de terapia corporal, no solamente este tipo de masaje clínico, sino cualquier otro tipo de masaje. En general, en el embarazo, en mujeres grávidas, no es prudente hacer masajes de ninguna índole, ni de este tipo, ni masajes de reducción, etcétera, etcétera. La razón es que más allá de la parte mecánica y que se pueda, digámoslo, estimular la actividad uterina al presionar zonas cercanas al útero, existen energéticamente puntos en el cuerpo de una mujer que pueden desencadenar actividad uterina. Ahí los están viendo, de hecho, en la imagen. Están viendo estos puntos, por ejemplo, que son puntos realmente de acupuntura, resonadores energéticos de acupuntura, que está visto que si se estimulan y se estimulan de cierta manera, pueden desencadenar actividad uterina y generar eventualmente una amenaza de aborto o, por qué no, un parto prematuro. Son básicamente esos puntos que están viendo aquí. Por acá en el hombro, cerca a la localización del músculo supraespinoso, un sitio muy común de puntos gatillo en muchas personas. Por acá en el primer interóseo dorsal, sobre la parte dorsal del primer interóseo dorsal, en esta zona del abdomen y del sacro, y en esta zona de las extremidades inferiores. Les pido que lo tengan muy presente para que no lo vayan a tocar y de hecho, pues la recomendación llana y sana aquí es no manipular o no tocar o no masajear nunca el cuerpo de una mujer grávida por los riesgos que representa de amenaza de parto o amenaza de aborto como tal. Hay una precaución también en terapias corporales con los niños, pero es más que una contraindicación, es una precaución realmente porque los niños son una población especial en la que, si bien pueden aparecer puntos gatillo, y aparecen de hecho disfunciones miofaciales, recuerden que ya no, yo les contaba en la parte inicial que no es solamente ya de personas adultas, en la fase media de la vida, lo que decían los libros, sino que ya prácticamente uno los ve en población pediátrica. Si bien aparecen puntos gatillo, es difícil tratar los niños por las razones que están viendo en la diapositiva. Primero, la capacidad que tiene el niño para contextualizar y para verbalizar el dolor, lo que siente y expresarlo es diferente a la de un adulto. El niño tiene una construcción mental, digámoslo, un poco distinta que le permite percibir el dolor y interiorizarlo de una manera diferente. Uno, eso. Dos, los niños tienen dificultades de comunicación. A veces es difícil decirle a un niño si le duele, qué siente, qué tipo de molestia le está causando uno con una terapéutica, entonces no es fácil, digámoslo así, tener un patrón o una norma de seguimiento para saber si lo que uno está haciendo sirve o no sirve. También es importante entender, aunque esto es más que todo en niños pequeños, o sea, escolares básicamente y más pequeños, que en los niños la anatomía es un poco distinta a la de los adultos. El abdomen es más grande, las vísceras sí son más grandes y tienen, digámoslo, ocupan sitios que normalmente no ocuparían en el cuerpo de un adulto. Lo otro es que es importante entender que los niños, por ejemplo, los tejidos son mucho más pequeños y uno tiene que tratar de mesurar la fuerza o la intensidad con la que hace ciertas maniobras porque podría generar un daño o causar un daño en el cuerpo del menor. Los niños son tremendamente cosquillosos y eso dificulta mucho la palpación de ciertas zonas, como por ejemplo las axilas o la zona del oblicuo mayor o la zona pues, de la cintura, etcétera. Y es preferible, digámoslo así, no trabajar en niños pequeños, escolares, niños más pequeños, sino trabajar ya en adolescentes o personas que ya hayan, digámoslo, eh, pasado el estirón de la pubertad y que ya estén grandes, que con seguridad, pues obviamente la forma en que reacciona su cuerpo se parece mucho más a la de un adulto y sin duda alguna se puede trabajar mucho más tranquilamente en ellos. Los pacientes de la tercera edad también es importante tener presente que en general la recomendación con ellos es
Cuando estamos hablando de pacientes de más de 70, 75 años, es mejor no trabajar con ellos. Y no trabajar con ellos por el hecho de que usualmente son personas que pueden tener osteopenia, osteoporosis, tienen la piel más delgada y las maniobras que hacemos, si bien no son violentas, si bien no son bruscas, en ellos eventualmente pueden representar un riesgo de una herida, de una ruptura, de una fractura, una subluxación o cosas por el estilo. Entonces, en esos pacientes, la idea es, en la medida en que se pueda, no trabajarlos o, como decíamos hace un momento, trabajar de la mano del médico tratante y siendo siempre muy cautos, muy delicados para no causar más daño. Los pacientes de la tercera edad tienen una serie de enfermedades o patologías de base, ya crónicas, que dificultan mucho eventualmente el trabajo corporal. Aquí hay algunas, ¿no? Las prótesis ortopédicas, el marcapasos sobre la región pectoral, etcétera, etcétera. Y son pacientes, como decíamos hace un momento, en los que a veces algunas de las enfermedades que tienen, es decir, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, una zona paralizada del cuerpo, insuficiencia cardíaca, anticoagulación, etcétera, etcétera, prácticamente contraindica el trabajo sobre ellos. Son una población muy, muy especial en la que les pido mucha precaución y, si es posible, trabajar de la mano siempre de la mano del médico tratante. En la medida en que se pueda, yo les sugeriría evitar el tratamiento o el trabajo sobre personas demasiado mayores, es decir, personas que tengan más de 75, 80 años, por las razones pues que hemos expuesto hasta este momento. Ahora sí hablemos de contraindicaciones. Bajo ningún concepto y de ninguna forma se deberán hacer tratamientos corporales como los que hemos descrito en estas explicaciones, ni para fase superficial ni para fase profunda, en situaciones como las que están viendo en la diapositiva. La primera, y es como la quinta vez que lo decimos en estas explicaciones, siempre que haya signos de inflamación. Recuerden, la idea es que si usted en una zona de la piel encuentra los cuatro signos de inflamación, calor, dolor, rubor, enrojecimiento propiamente y dolor, pues, y el edema, perdón, no se debe trabajar. Esa es una contraindicación absoluta y no nos cansamos de decirlo porque realmente el daño puede ser mayor. Pues uno puede hacer un daño mucho mayor en esa zona inflamada que el beneficio que podría causar uno realmente con una terapia corporal. Lo otro es que en pacientes que tengan lesiones osteomusculares recientes como esguinces, como luxaciones, como cualquier tipo de traumatismo osteomuscular, no se debe trabajar por el hecho de que puede existir una fractura que uno pueda eventualmente agravar con la terapéutica o con lo que estamos haciendo. Aplica lo mismo para cualquier lesión quirúrgica, sea por una cirugía ortopédica, una lesión osteomuscular quirúrgica, como dice aquí, o cualquier lesión o cualquier trauma que esté en proceso de cicatrización. De hecho, los postquirúrgicos en general serán una contraindicación siempre para cualquier tipo de terapia corporal. Y lo mismo aplicará para heridas, quemaduras o presencia de fiebre. Aquí podemos ver, por ejemplo, dos situaciones en las cuales estaría completamente contraindicado también la terapia corporal o el tratamiento de puntos gatillo o de fascias. Una herida cicatrizando recién suturada, por ejemplo, o una masa, que esto es importante recordarlo. Las masas en general son una contraindicación absoluta para cualquier tipo de terapia corporal. Máxime, sin importar que sean pulsátiles, que sean duras, blandas. Recuerden que el diagnóstico le corresponde hacerlos al personal médico y para ustedes básicamente lo que deben recordar es que una masa jamás se debe ni estirar, ni comprimir, ni hacerle absolutamente ningún tipo de tratamiento de tejidos o de tratamiento corporal. También es contraindicación absoluta trabajar sobre zonas que presenten signos de infección o infecciones activas, como por ejemplo folículos infectados, una foliculitis, una forunculosis, un absceso, etcétera, etcétera. De hecho, estas son zonas que están inflamadas y, como ya hemos dicho muchas veces, la inflamación o los signos de inflamación pues es una contraindicación. Recuerden que decíamos en algún momento de las explicaciones que la razón precisamente por la que no usamos guantes para poder percibir las zonas de dolor, las bandas tensas, los puntos gatillo, pues es básicamente porque trabajamos sobre piel sana, piel que no tenga ninguna infección. De hecho, para uno como terapeuta es un riesgo importante manipular una zona con un absceso o manipular una zona que está infectada por la alta carga microbiana que hay ahí y por el riesgo que representa de contagio para uno como tal. Entonces, son contraindicaciones absolutas también. No se puede trabajar, mejor dicho, en personas, superficies que mantengan o que tengan más bien una infección aguda, una infección activa como tal.
También son contraindicaciones, la fiebre nuevamente aparece por aquí, las personas que tengan cuadros gripales o cuadros virales como tal, pues, por el malestar que genera eso, obviamente, y por el dolor de origen muscular que aqueja a la persona, y la presencia eventualmente de trastornos circulatorios, como por ejemplo las varices, que están viendo la enfermedad ahí, o pacientes anticoagulados. Por eso decíamos en algún momento en el video pasado que era importante tener esa información en la ficha clínica. Es muy importante entender o siempre saber si la zona sobre la que vamos a trabajar tiene algún tipo de prótesis ortopédica o le han puesto a la persona varillas, tornillos, platinas, etcétera, etcétera, porque esas zonas donde se hizo la cirugía, si hayan pasado mucho tiempo, no se deben nunca ni presionar ni estirar por el riesgo que representa para los tejidos la manipulación sobre la varilla o el material de osteosíntesis que se dejó ahí, es decir, sobre los tornillos, las platinas o lo que se haya dejado. Tampoco se deben manipular o presionar zonas que tengan prótesis. Y cuando digo prótesis, son prótesis tanto ortopédicas como prótesis estéticas. Es decir, una zona en donde hay prótesis mamarias o prótesis glúteas no se debe presionar, no se debe manipular. Y también aplica lo mismo para una prótesis ortopédica, una mano, para, por ejemplo, en la pierna, como consecuencia pues, de una amputación. No se deben presionar, no se deben trabajar como tal. Es importante también, sobre todo en estas épocas modernas, preguntarle a la persona si tiene algún tipo de implante o biopolímero en el tejido, porque la idea es que en esas personas, en esa zona en particular donde está el biopolímero, donde se aplicó, no debe presionarse, no debe estirarse, no debe hacerse ningún tipo de tratamiento de fascias o de manipulación de puntos gatillo profundos. También es importante preguntarle a la persona y estar atentos o atentas al hecho de que haya implantes de liberación hormonal como el Norplan o como el Yadel, que, que no deben ser presionados por el riesgo que representa de una liberación masiva de hormona o de ruptura de alguno de los cilindros. En general, como decía yo en un momento, muchas de las contraindicaciones son casi que de sentido común, pero no está por demás, de todas maneras, mencionarlas para que las tengan presentes. Aquí, por ejemplo, tenemos otra vez las osteosíntesis ortopédicas, tornillos, platillas. Recuerden que no se deben presionar esas zonas, no se deben trabajar. Eso no quiere decir que sobre estas personas no se pueda trabajar. Si una persona tiene biopolímeros en esta zona glútea, pues yo podré trabajar otras zonas del cuerpo sin ningún problema. Si la persona tiene un implante de liberación hormonal, pues yo no deberé trabajar la zona del bíceps y el tríceps, nada de esta parte, pero podré trabajar el cuello u otra zona distinta. Creo que, pues, que es bastante claro que particularmente estas contraindicaciones locales son para personas que las tienen, pero son en un sitio como tal del cuerpo. Incluso en una persona con varices, por ejemplo, severa como esta, uno podría trabajar tranquilamente el cuello porque se supone que en el cuello no estará este problema. Si lo encuentro, pues obviamente sí es una contraindicación. Pero creo pues que es bastante claro que uno tiene que estar atento a este tipo de situaciones o cosas porque contraindican la terapia corporal o la terapia manual. También los edemas. Y aunque es posible que en otro contexto distinto, en terapias corporales, se les diga a ustedes que los edemas pueden eventualmente responder bien a un drenaje linfático, que es otro cuento distinto, en general los edemas son una contraindicación para masajes o contraindicación para terapias profundas de tejidos, porque uno no sabe realmente cuál es la causa del edema. Hasta que no se establezca si ese edema es por una insuficiencia venosa, una trombosis venosa o cualquier otra cosa, no se puede presionar, no se puede manipular, no se puede mover la zona ni manipularla irresponsablemente porque se puede agravar un cuadro presente como causa del edema. También si la zona donde vamos a trabajar o vamos a hacer las maniobras sean superficiales o profundas, presenta signos de deterioro neurológico o atrofia, como se ve en la imagen. Aquí se puede ver una extremidad bastante hipotrófica o atrófica completamente en comparación con la otra. Y esto puede obedecer a un sinnúmero de enfermedades degenerativas, neurológicas, autoinmunes, etcétera, que son, como estamos diciendo, contraindicaciones absolutas para trabajar. Uno debe trabajar o ustedes deben tener presente siempre que deben trabajar es sobre extremidades, segmentos, cuerpos, en la medida en que se pueda, sin ningún tipo de alteración sobre la superficie y en una persona que obviamente no tenga una enfermedad crónica o una enfermedad de base. De hecho, en esta diapositiva hay algunos ejemplos de esas enfermedades de base. Personas, por ejemplo, oxígeno dependientes con EPOC, con enfisemas pulmonares ya en fases avanzadas, personas con fallas renales o fallas cardíacas, muy propio, como decíamos ahora, de la tercera edad,
etcétera, etcétera. En ese tipo de personas no es prudente nunca hacer terapias de tejidos, ni superficiales ni profundos, porque existe un alto riesgo de complicaciones o de generar un daño o agravar una condición preexistente. Y el cáncer, como se podrán imaginar, también es una contraindicación absoluta para las terapias corporales, en general para todas, diría yo. Una persona que esté con diagnóstico de cáncer y que esté bajo un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia o cualquier otro tratamiento no debe ser manipulada en los tejidos, ni donde tiene el cáncer, ni mucho menos en otra parte, hasta que no tengan el aval, no tengan la autorización del médico tratante como tal. Muy bien, y con esta lista de contraindicaciones y precauciones hemos terminado esta explicación y hemos cerrado también ya el temario completo de la parte teórica de la disfunción miofascial. Espero que haya quedado todo claro, que los puntos que discutimos hayan quedado claros y las inquietudes, las dudas que tengan, pues podrán ser solucionadas, afianzadas y obviamente resueltas completamente cuando estemos en la parte práctica. La idea es que mucho de lo que hemos dicho aquí, aunque son pues, básicamente conceptos teóricos, pues de todas maneras en la práctica se afianzarán, se resolverán y permitirán que desarrollen pues como la habilidad necesaria para tratar dolores de origen miofacial. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente explicación.